Miren, primero, muchas gracias por estar hoy día acá. Es una alegría poder venir a entrenar y a capacitar a personas que están interesadas en temas no solamente de capacitación en relación a posibilidades de emprendimiento o que ya están ejecutando actividades de emprendimiento, sino que más todavía, y por eso que para mí es un gran honor, que ya han pasado la barrera del temor de venir a capacitarse, porque también hay un cierto temor de venir a capacitarse. Lo digo con harta honestidad. Muchas gracias, muy amable. La dinámica hoy día es trabajar primero un caso que les va a ser repartido en un momento. Yo lo voy a leer y conforme a ese caso yo voy a ir pasando la materia. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque resulta un poco más asequible y probablemente mucho más comprensivo el que ustedes puedan ver un caso o leer un caso y a la vez también ir escuchando la materia. Si yo solamente paso la materia o lo que tengo que exponer, la verdad es que a veces es un poquito árido, particularmente el área jurídica. Eso uno no puede dejar de reconocerlo. Entonces, las personas tienden a, si no dormirse, la verdad, a perder interés, porque a veces uno lo que está preocupado como emprendedor, yo he sido emprendedor también, y soy emprendedor en cierto sentido con mis ayudantes, está preocupado en alcanzar el objetivo, no preocuparse en los intermedios, y lamentablemente, y tampoco en la parte inicial, y lamentablemente aquí hay que preocuparse tanto de la parte inicial como los intermedios, como los objetivos, porque todo va sumando a que alcancen ustedes lo que estén buscando, sea en el área de servicio o en el área de productos o en una relación servicio-producto. El caso en sí, como ustedes lo van a poder leer, está orientado al área de productos. Específicamente es un producto. Sin embargo, al inicio ustedes pueden ver que también los productos traen servicios. O sea, un producto no es solo un producto, ¿ya? El aceite de oliva o el vino o cualquier cosa que producimos no es solo un producto, satisface necesidades. Por tanto, también tenemos algún elemento de prestación de servicio, ¿ya? Por si no lo saben, muchos de los productos que nosotros exportamos o vendemos en Chile también dan lo que se denomina una agregación de valor. No es dinero, no, es como nosotros, por ejemplo, llegamos con un regalo. Y esto yo muchas veces lo he ejemplificado, me voy a mantener un poco atrás, y por favor, cuando me quieran hacer una pregunta, levanten bien la mano, porque yo solamente veo de aquí para acá. No de aquí para acá, yo perdí la vista del ojo izquierdo. Entonces, levanten bien la mano. Bueno, yo lo ejemplifico esto con el hecho de que cuando yo estudié en el extranjero, estudié en Ámsterdam para ser preciso, estudié una licenciatura y una maestría. Y típico que por lo menos un par de veces al año había algo comunitario, o sea, de todos los estudiantes que pertenecíamos al programa o al curso, que esto. Y cada uno traía algo de su país. Y yo lo que traía eran dos cosas: aceite de oliva, y por otra parte, vino. Y llevaba un par de botellitas de vino de Undurraga Carmener. Ustedes me dirán, ¿por qué el Carmener? Porque cualquiera que conoce un poquito la historia del Carmener en Chile y el Carmener en el mundo, sabe que uno vende no solamente el vino, que es bien bueno, y cualquier Carmener en términos generales, las damas y los caballeros toman Carmener, no es mayor problema, a diferencia del Cabernet Sauvignon, que a veces un poquito fuerte para las damas, no sé, cae re bien. Pero en segundo lugar, la historia misma, hoy atrae al tiro. Oye, esto que se haya descubierto una cepa perdida en Chile, después de 100 años que se perdió, 50 años que se perdió, todos se quedan mirando y diciendo, oye, por la flauta. O sea, estoy tomando un vino que no lo voy a tomar aquí en Francia, al lado, porque en términos generales, para efectos de comprensión, Holanda queda al lado, a diferencia de nosotros que estamos bastante más lejos de Francia,
básicamente uno toma un bus y llega a París o a cualquier parte de Francia al día siguiente, digamos, viaja a la noche. ¿Me entienden? Acá es un poquito más largo el viaje. Entonces, no lo van a poder tomar en Francia, pero sí viene de Chile. Entonces, es lo que se denomina una agregación de valor al regalo propio, ¿ya? Y al gusto al momento de tomar vino, porque podrían tomar cualquier otro tipo de vino, podrían tomar vino francés, vino italiano, vino español. No, uno lleva este vino chileno, que además su origen específico es Francia, y se salvó porque se confundió con otra cepa. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que comprenderlo tanto en los productos como en los servicios. Voy a pasar a leer el caso, ¿ya? Que en cierto sentido refleja probablemente algunos de los aspectos que ustedes han vivido como emprendedores o que van a vivir como emprendedores. Lo voy a leer yo y partí colocando las preguntas primero. ¿Por qué? Porque uno tiene que ordenarse siempre sabiendo qué es lo que quiere preguntar. De las preguntas le permite a uno poder saber cuáles pueden ser las respuestas, si es que las hay, o cuáles no pueden ser las respuestas porque no hay respuesta y ustedes tienen que inventarlas. Un emprendedor siempre inventa. No inventa por inventar, es porque tiene que a veces improvisar. Entonces, pregunta general: ¿cómo establecer una estructura jurídica? A mí eso fue lo que me pidieron. Obediente del cambio abrupto del clima, o sea, uno de los elementos, medio ambiente, y que apoye en los problemas legales y de financiamiento. ¿Y por qué? Porque un emprendedor no es un abogado, es una persona que ejecuta, diseña y ejecuta y quiere un objetivo, ¿ya? Es tan emprendedor aquel que tiene un carrito manicero, siempre se dice esto en cualquier circunstancia, como el que tiene una empresa tecnológica de última generación, ¿ya? Son quizás proporciones, tiempos, esfuerzos diferentes y obviamente productos, pero es tanto uno como otro y muchas veces enfrentan problemas similares, obviamente no iguales, pero problemas similares. Entonces, lo primero es tener una estructura jurídica acorde. Las preguntas específicas: primero, ¿qué voy a producir o voy a ofrecer como servicio? ¿Ya? ¿Cómo afecta el cambio del clima a lo que voy a producir u ofrecer? ¿Cuál es la estructura jurídica que más sirve a eso que voy a producir y o a dar servicio? Porque además hay que pensar que no solamente hay que tener esa estructura, sino que también hay que provocar el financiamiento, ya sea institucional o no institucional, y normalmente ajeno, aunque también podría ser propio. Un emprendedor se caracteriza porque tiene ideas, pero no tiene mucho en los bolsillos. ¿Ya? Eso es un clásico. Tampoco le estoy contando nada nuevo, creo, a ninguno de ustedes. ¿Cómo y con qué financio? Y finalmente, ¿cuáles son los problemas jurídicos que voy a enfrentar? Y aquí está la historia. Juan Rodríguez se levantó en la mañana pensando que en su zona se dan muy bien las flores. Con 10.000 hectáreas de buen campo resultaba oportuno las flores como producto y a la vez servicio de florería y de amistad. Amor o simplemente cariño. Ahí es donde ustedes pueden ver lo que se denomina el servicio, no necesariamente el producto. Cualquiera de ustedes que le haya tocado conocer un poquito de flores, no sé si saben que la bolsa de flores del mundo se encuentra en Holanda, al lado de Ámsterdam, en un pueblito chico que se llama Amstelveen. Ahí se establecen los precios de las flores en el mundo, ¿ya? Y la gracia es que los holandeses nunca ven esas flores, primero, y en segundo lugar, las que ven, los tulipanes, no son de Holanda, ¿ya? O sea, han sabido aprovechar la oportunidad para poder vender algo que no existe. Los tulipanes, siendo la flor nacional de Holanda, no son holandeses, son de más o menos la región de Palestina, un poco más hacia el interior. Las vacas tampoco son holandesas. Los holandeses dicen que son holandesas. No, nunca han sido holandesas. También vienen de la misma zona. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque el tener la oportunidad para poder aprovechar algo e incluso inventarse una historia, pareciera ser, no es tan malo. Es una oportunidad de poder prestar un servicio o vender un producto. Algunas veces viene incorporado la historia, como el caso del Carmener, otras veces hay que desarrollarla, ¿ya?
Al parecer no había considerado lo que su hijo, estudiante de agronomía, le había contado. El clima en la zona central, o sea, donde nosotros estamos, se pondría más caluroso. Al contarle al hijo su proyecto, este volvió a recordarle la conversación. Desde la cuarta a la octava región se esperaba que hubiera cambio en la temperatura, más calurosa y posiblemente sin otoño ni primavera, le dijo. Eso lo dejó pensativo. La decisión sobre la producción de flores tendría que repensarse. Averiguó con sus vecinos y les preguntó si sabían de este cambio del clima. Don Ernesto Medina le contestó que estaba al tanto y por eso se decidió hace tiempo por el vino en pequeñas cantidades. El carácter de producto premium o de muy buena calidad es una posibilidad muy interesante. Uno ve incluso cómo es que se vende en Europa. Y cuando digo Europa me refiero a las ciudades europeas y específicamente a los supermercados y negocios gourmet, donde se vende el vino a muy buen precio, vino chileno, vino argentino, pero con una diferencia. Son negocios pequeños, no son negocios grandes, son cadenas muy pequeñas, ¿ya? No están en los supermercados en general ni Holanda ni de Bélgica o ni de Francia. Obviamente, ustedes dirán, en Francia se vende vino chileno, sí, pero en muy poca cantidad, porque el vino francés es el que impera, ¿ya? Pero de todas maneras, normalmente el vino premium se vende en negocios pequeños, de personas que conocen de vino, ¿ya? Les paso el dato, por si alguno de ustedes estuviera interesado en alguna cuestión, algún asunto de premium, siempre es, por razones obvias, una producción pequeña, hay que venderlo en sectores en donde sepan apreciar aquello que se vende también, ¿ya? Don Mario Geria le comentó que también sabía de esto y dado que la temperatura subiría y ya tenían problemas con el agua, se había decidido por el aceite de oliva y había plantado olivos. Asimismo había averiguado que los árboles podían ser una fuente interesante de ingresos por unos bonos de carbono. En cuanto supo esto, don Juan llamó a la productora de vino Rechards. Los Rechards son una familia antigua, amiga de la familia Rodríguez. Incluso don Juan muchas veces llevó su tractor para ayudarlos en diversas faenas. Los Rechards le dijeron que pasara por la casa y al visitarlos ese día le contaron los cambios que debieron enfrentar cuando supieron de la novedad del cambio del clima. Damas y caballeros, es solo un detalle. El tema del cambio del clima, tal cual como ustedes lo están escuchando aquí, es parte de un estudio de la Universidad de Chile, la Escuela de Agronomía, por 4 profesores que han investigado el cambio del clima en la zona central de Chile. No es una invención solo mía, por decirlo así, porque no es una invención. No tiene que ver con el cambio climático que se pregona en algunas partes del mundo en relación a Naciones Unidas. El cambio climático es cierto, pero la gente a veces lo mira un poco con cierto desdén. No, es una realidad. No en estos momentos, hoy día todavía está en desarrollo, pero la zona central de Chile, de la cuarta hasta la octava región, va a sufrir una alza de temperaturas ostensibles, ¿ya? En los próximos años, de acuerdo a diversos estudios, pero particularmente a los estudios de los profesores de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile. Si alguien quiere, más adelante yo le hago llegar el estudio, ¿ya? Es un estudio bastante concienzudo sobre la materia. Así que en eso está basado esto que les estoy planteando, ¿ya? Primero analizaron cuándo se enfrentarían a este cambio y qué pasaría con el agua. Luego vieron cuáles cepas eran las que menos se afectarían por estar en secano. Añadieron las estimaciones del cambio del clima y analizaron si podía afectar a las vides y cuáles se verían menos afectadas. También analizaron la posibilidad de cambiarse, pero resultaba que en ese caso cerrarían la productora por los costos muy altos en dicho cambio. La tercera posibilidad de mantener la actual producción de Cabernet Sauvignon y de Carmener, pero ambas cepas se venían afectadas por el calor. La falta de agua no era un problema, porque muchas de las cepas hasta mejoran, le dijeron, con poquísima agua. Eso es correcto en el tema del vino. No es correcto en muchas otras áreas, pero en el tema del vino es correcto.
Don Juan Rodríguez entonces sacó la cuenta que en su predio podría desarrollar o aceite de oliva o vino en alguna de las variedades que no se ven afectadas por el cambio del clima. Sin embargo, donde hubo cambio fue que decidió probar los bonos de carbono con un pequeño bosque que evitara la erosión por los vientos y pudiera vender esos bonos. Ya les voy a explicar los bonos de carbono, por si alguno está interesado o interesada. Eso había entendido de su hijo. Lo primero que hizo fue ir a la municipalidad para revisar lo que se requiere para la autorización del uso del predio. Lo segundo también fue conversar con su abogado y contador para enfrentar los trámites en la municipalidad, servicios de impuestos internos y aduanas para la exportación. Asimismo, llamó a la empresa proveedora de las parras y hubo que conversar con trabajadores para ver quiénes se iban a ir a su predio si querían. Él tenía unos ahorros en el banco y con eso decidió empezar, pero se dio cuenta que debía contar con otros permisos. Fue donde el abogado y el contador quienes habían empezado el trabajo de analizar todos los requisitos a fin no solo de cumplirlos, sino para saber cuál de las estructuras puede ser favorable a fin de contar con los beneficios de flexibilidad frente al cambio del clima y de las leyes y reglamentos y tributos, sino la posibilidad de obtener la suficiente financiación sin encontrarse con sobresalto, algo que es muy común, ¿ya? O abro una sociedad anónima, ¿qué tipo de sociedad anónima? O abro una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué beneficios me da la sociedad de responsabilidad limitada? ¿O quedo sencillamente como una persona natural, pero con un giro en segunda categoría? Son preguntas razonables porque, dependiendo de la estructura jurídica, es posible obtener financiamiento. Ya vamos a ver algunos detalles sobre el tema del financiamiento. Espero que les sean muy útiles, pero no deja de ser importante porque también aquello implica el que ustedes tengan que pagar mayor o menor tributo, y para un emprendedor los dineros que tiene que entregar a efectos de pagar los impuestos, que hay que hacerlo, no dejan de ser importantes en cuanto a la disminución de las ganancias o de la reinversión. Entonces, son preguntas acordes o razonables. En un momento de este proceso se decidió por traer temporeras que auxiliaran con el proceso de cosecha y escogió a Vinca Rodríguez. Ella quería efectuar la actividad a su manera y se acercó al capataz de Juan Rodríguez, Fidel López. Necesitaba trabajar para este verano. El capataz López le dijo que entrara al Pañol para conversar con ella y con 10 otras señoras que necesitaban trabajar para el verano. El capataz fue claro, debían sacar la fruta, ir de 2 en 2 con canastos que se les entregarían para que efectuaran la recogida, como dijo. Diana Rodríguez, su hermana, estaba enterada, así que tomó a Vinca y a Laica Pérez Rodríguez para salir las 3 a recoger las uvas, pero López no las dejó, quería que fueran de a 2, así que madre e hija irían juntos. Y Vinca y Laica recogieron los canastos y salieron a recoger los frutos. A su vez, se plantean diversas actividades recreativas como parte del Día del Trabajador. Esta empresa organiza juegos de adivinanza y un partido de fútbol entre la Liga A y la Liga B. En el partido, Juan y Medio golpeó al supervisor Pancho Gallo, quien cayó al suelo. Te voy a, alcanzó a detenerse frente a vista y paciencia de todos los empleados. Producto de lo anterior es que don Juan y Medio pidió disculpas y si bien el dolor y el partido continuaron, Pancho Gallo siguió rumiando en contra de Juan y Medio. Pancho Gallo no fue el mismo desde el partido. En principio le cambió el horario a Juan y Medio. El horario de trabajo era el establecido en el contrato, jornada ordinaria de trabajo y, sin embargo, Pancho Gallo le exigió a Juan y Medio que viniera de manera constante antes del ingreso normal y sin dejar constancia de su ingreso y saliera luego del horario normal de trabajo, sin dejar constancia de su salida, sino, como dijo, lo arreglaría para que no volviera. Luego de esto, finalmente Pancho Gallo decidió enviarlo a cultivar los árboles. Este cultivo se llevaba a efecto orgánicamente. En este segundo trabajo ya llevaba 1 año y en el primero 8 meses cuando decidió finalmente retirarse. Iba a presentar la renuncia cuando el mismo día de la presentación se encuentra con Pancho Gallo, quien lo empuja por una escalera y no puede efectuar la presentación porque a consecuencia de lo anterior no efectúa la entrega de sus papeles. Un amigo de Fidel y Pancho les propuso que con todo lo ocurrido y la demora, darles un regalo a los funcionarios de la Dirección del Trabajo. Cuando don Juan Rodríguez supo esto,
consideró que sería interesante, pero tanto el contador y el abogado señalaron lo mismo. Eso podría traer que cerraran la actividad. Estaba en dicha conversación cuando recibió un llamado de su hijo. Las noticias indicaban que durante las siguientes 2 semanas enfrentarían una ola de calor de 50 grados Celsius. Esto llevó a don Juan Rodríguez a tomar medidas inmediatas para enfrentar el problema, llamando a Fidel y Pancho para proceder a la vendimia de la uva a salvar. Hasta ahí el caso. Como ustedes comprenderán, este caso tiene elementos de licitud y de ilicitud. Ustedes pensarán que todo es lícito en la actividad de un emprendedor. Debiera ser así, ya, obviamente, no estoy diciendo que no. Pero también quiero mostrarle algunos de los riesgos de actividades ilícitas que en un papel no tiene mayor problema, pero en la realidad, y a veces se cae en aquello sin querer, ojo, es lo que se denomina la culpa grave, o sea, uno debería saberlo, pero no lo supo, puede traerle más de algún dolor de cabeza, multa, eventualmente intereses, reajustes, etc. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso todo esto que les estoy contando. Pero partamos con la exposición. El objetivo o los objetivos de esta breve exposición es que se espera que los participantes comprendan las normativas ambientales relevantes y conozcan opciones de financiamiento sostenible para sus proyectos. Hay que decirlo desde ya, las opciones de financiamiento sostenibles, la mayoría de ellas son chilenas y no son muchas, no son pocas, pero tampoco muchas, ¿ok? Particularmente conocimiento, herramientas y redes esenciales para enfrentar los desafíos del cambio climático, integrando enfoques innovadores y sostenibles en sus modelos de negocio, ¿ya? La estructura jurídica de la cual yo he hablado entra dentro de lo que se denomina el modelo de negocio, ¿ya? Y es importante que ustedes lo tengan presente. Con ello, fomentar el desarrollo de un ecosistema empresarial más resiliente y responsable con el medio ambiente. Yo no tengo duda que ustedes son responsables con el medio ambiente. El problema que yo le veo es el tema de la resiliencia, porque si cambia el medio ambiente, ustedes, a través del cambio climático que yo les he contado, habría una posibilidad más o menos cierta, más cierta que menos, de que cambie el clima. No solamente se trata de adaptar, sino de prever. ¿Me comprenden? Lo primero es prever. Entonces, es fundamental el que ustedes puedan trabajar en el ámbito de la resiliencia y responsabilidad, pero antes de eso, en la previsión, ¿ya? En la previsión. Vamos viendo. En materia internacional, en Chile existen diversas normativas o regulaciones respecto del medio ambiente y las actividades de los emprendedores, ¿ya? Son regulaciones que regulan a todas las personas, no solamente a los emprendedores, a mí también, a cualquiera de los que está aquí, a los médicos, ingenieros, a los hospitales, a las empresas, a las áreas de turismo, a las empresas, a las oficinas públicas, etc. ¿Ya? Entonces, nosotros no vivimos en soledad. Por ejemplo, en materia de diversidad biológica, ¿ya? O sea, plantas, animales y microorganismos, nosotros tenemos una convención sobre diversidad biológica y el protocolo de Nagoya. Pero en Chile hemos ido regulando esto y particularmente hay que tenerlo presente en cualquier tipo de actividad agrícola, en donde objetivamente hoy día hay que mirar con cuidado la vida silvestre, la fauna y la flora, porque de afectarla en muy bajo grado, nosotros no vamos a tener mayor problema. Pero hay actividades, que ya voy a exponer un poco más adelante, donde debemos efectuar o plantearnos efectuar al menos una declaración de impacto ambiental, si es que no una evaluación de impacto ambiental. Si eso ocurriera así para un pequeño y mediano empresario, tengo la idea que debería replantearse lo que quiera hacer, ¿ya?
particularmente lo de evaluación de impacto ambiental, porque es carísimo, ¿ok? Y cuando digo carísimo, me refiero a carísimo, ¿ya? Entonces, hay que pagar una consultora, la universidad también puede ejecutarlo, pero no deja de tenerse que ejecutar la actividad de pagar una cantidad de dinero a ingenieros, abogados, médicos, etcétera, biólogos, que tienen que hacer un análisis de la empresa física que se quiere colocar en un determinado lugar. Entonces, por así decirlo, por favor, tengan cuidado, no se les vaya a ocurrir, ya les voy a decir dónde está ubicado esto, no se les vaya a ocurrir plantearse, así como así, la posibilidad de iniciar una actividad que esté dentro de las descritas por la ley, si no van a tener que ejecutar una evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Ahora, si lo quieren hacer, son bienvenidos y bienvenidas a hacerlo, pero eso me corresponde a mí al menos plantearlo, ¿ya? En segundo lugar, también en tema del cambio climático, tenemos el Acuerdo sobre Cambio Climático del año 92 y el Acuerdo de París del 2015. Una ley, que es la Ley 21455 del 2022 sobre cambio climático. Tenemos el Protocolo de Kioto, donde aparece precisamente lo que les había hablado hace unos minutos atrás, que son los denominados bonos de carbono, ¿ya? ¿Y por qué todo esto? Porque no solo es una preocupación nuestra, más bien es una preocupación de los países desarrollados debido a la gran cantidad de carbono que han ellos liberado al medio ambiente producto del desarrollo industrial, ¿ya? Entonces, el Acuerdo sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, todos ellos apuntan a la disminución del carbono en el aire, básicamente, al reemplazo de la producción de las fuentes de carbono, ¿ya? Básicamente el petróleo, el carbón. ¿Y cómo se ejecuta eso? Vamos a tener que tener, dicen ellos, y se ha desarrollado en muchas partes del mundo, incluyendo en Chile, la idea de contar con nuevas formas de combustible, ¿ya? Nuevas formas de desarrollo, nuevas formas de emprendimiento, sea que trabaje en el medio ambiente, por ejemplo el turismo sustentable, que es una posibilidad, o sea que al menos traten de afectarlo lo menos posible. Y cuando digo medio ambiente me refiero a todas las áreas y a todos los aspectos de la vida de los seres humanos, porque el medio ambiente es eso, ¿eh? No es solamente el huemul o el puma, no, es mucho más, es todo lo que nos rodea a nosotros. De hecho, nuestro medio ambiente hoy día aquí es esta sala, ¿me comprenden? Y sería bastante complejo para nosotros mantenernos aquí si esta sala estuviera llena de carbono. Por ejemplo, probablemente o salimos o vamos a tener un problema con nuestros pulmones o peor aún podríamos terminar muertos, ¿ya? O al menos muy afectados, ¿ya? En nuestros pulmones. Porque es como veneno, o mejor dicho, es veneno lo que ingresa en el torrente sanguíneo y afecta nuestra vida, ¿ya? Hasta ahí me quedo con esa parte. Ahora, también tenemos, aparte de los tratados, leyes y reglamentos que regulan el problema de la contaminación atmosférica, en la producción de determinados bienes por las actividades que se desarrollan y es necesario plantearse, como dije al principio, o una declaración de impacto ambiental o una evaluación de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental, solo para que ustedes lo sepan, no se compliquen con las evaluaciones estratégicas de impacto ambiental porque esas están relacionadas con el Estado. Las que nos preocupan a nosotros son declaraciones o evaluaciones de impacto ambiental porque tenemos que evitarlas, ¿ya? No sé si sería muy oportuno para un emprendedor con poco dinero, muchas ideas, que esas ideas pudieran tener que someterse particularmente a la evaluación, pero la declaración también implica gastar unos pesos en personas que puedan explicar esto a la CONAMA o al Ministerio de Medio Ambiente sin que vaya a tener problemas quien ejecuta esa actividad. Para desarrollar ciertas actividades de producción se requiere observar el resultado de las evaluaciones de impacto ambiental estratégica debido a leyes o políticas públicas.
A su vez, para considerar efectuar ciertas actividades comerciales, hay que mirar a la declaración de impacto ambiental, la que está aquí abajo, y a la evaluación, que están contenidas en el artículo 10 de la Ley de Medio Ambiente. ¿Ya? Esa es básicamente el artículo que uno tiene que observar. Si uno desarrolla cualquier tipo de actividad que esté comprendida en el artículo 10, yo voy a colocar algunos nada más, no voy a colocarlas todas, pero cualquiera de esas actividades, necesariamente, damas y caballeros, tienen que someterse a una evaluación de impacto ambiental. Entonces, evítenla o sosláyenla, ¿ya? O desarrollenla de una manera que evite efectos nocivos. Si no, van a tener que ejecutar esa actividad. Algunas veces me ha pasado que me han dicho, ¿pero qué pasa si yo la desarrollo y no hago la evaluación de impacto ambiental? Bueno, en principio puede que no pase nada, ¿ya? Pero si lo llegan a pillar, particularmente las brigadas de carácter ambiental de la Policía de Carabineros o la Policía de Investigaciones, va a haber una denuncia a la Fiscalía correspondiente. La Fiscalía correspondiente a su vez va a iniciar la persecución penal y va a avisar a la CONAMA, quien también va a iniciar persecución. O sea, usted va a tener pago de probablemente lo que dice relación con multas, probablemente también va a tener que contratar un abogado para la parte penal y probablemente le van a aplicar lo que se denomina la responsabilidad civil. O sea, es como si usted le pegara a algo o a alguien y lo rompiera. Tiene que pagar por el daño, ¿ya? Porque el daño es a todos nosotros, a todo el mundo. A veces uno dice, no, pero es que, oye, no le causo daño a don Juan, a don Pedro, a la señora Juanita. Perfecto, pero nos causa daño a todos. ¿Se entiende? Esa es la lógica. Bien, mal, más o menos, pero esa es la lógica, ¿ya? Entonces, es importante tener presente esto, particularmente para el tema del cumplimiento, el tema de evitar el daño y el tema de los beneficios, ¿ya? Generalmente uno se centra en la parte final, los beneficios, ¿ah? Pero, en principio, hay que mirar, antes de llegar a los beneficios, estos tres elementos. ¿Por qué? Porque todos ellos van a ser considerados a efectos de poder determinar qué tanto beneficio, tanto personal como respecto del negocio que ustedes están desarrollando, se puede obtener. Hay veces en que desde el punto de vista monetario el negocio no es tan rentable, sin embargo, pese a no ser tan rentable, se mantiene en el tiempo. Se mantiene en el tiempo, ¿ok? Lo que obviamente a un empresario puede no causarle mucha alegría, porque lo que quisiera es ganar grandes cantidades de dinero, pero la satisfacción de contar con un ingreso seguro en el tiempo también es un elemento relevante, ¿ya? Relevante para cualquier empresario. Mantener un negocio puede ser de alta utilidad, no social, sino personal, ¿ya? Personal. Por ejemplo, para mantener una familia. Entonces, por eso es importante tener presente estos elementos: cumplimiento, evitar daño, para efectos de los beneficios. Vamos viendo en cuanto al cumplimiento. ¿Cuál es la posibilidad y por qué habría que pensar en una evaluación de impacto ambiental? Porque usted desarrolla alguna actividad que provoca riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes o emisiones o residuos. Segundo, también puede serlo porque usted provoca efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, ¿ya? O sea, entiéndase, cuando decimos recursos naturales renovables, plantas, animales, microorganismos. ¿Se entiende? O sea, básicamente toda empresa que provoque algún daño de contaminación tendría que estar sometida a la evaluación de impacto ambiental. Incluidos el suelo, el agua y el aire. Tercero, alteración significativa desde el punto de vista de la magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona.
¿ya? Eso requiere, sí, por favor, eso quiero dejarlo claro, que exista una declaración de valor paisajístico. No es cosa de llegar y decir, no, es que este lugar tiene valor paisajístico. Puede serlo, puede no serlo. Se requieren declaraciones, se requieren lugares o expresiones, ya sea oficiales o extraoficiales, que determinados lugares tienen dicho valor. Ya ustedes me dirán, ¿hay algunos lugares en Chile que tengan valor paisajístico, o sea, como paisaje? Bueno, si cualquiera de ustedes ve la fotografía de las Torres del Paine, se dará cuenta que sí las hay. Lo mismo es posible encontrar en parques nacionales, y lo mismo encontrar en Valparaíso, y lo mismo podríamos hablar de aquí de algunas zonas típicas de Santiago, ¿ya? Puede ser que no todo. Alguien me diga, no, es que hay zonas bien feas en Valparaíso, bien feas en Santiago y bien feas en los parques nacionales. Sí, perfecto, pero hay otras zonas que tienen ese valor de paisaje, donde una persona puede recrearse al mirar, ¿ya? Entonces, es una cuestión a discutir, pero afectar lugares que tengan valor paisajístico requiere necesariamente de una evaluación de impacto ambiental. Y finalmente, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico en general o perteneciente al patrimonio cultural. Esto ha estado muy de moda, particularmente lo que dice relación con el valor arqueológico o histórico. Lamentablemente, como emprendedor o emprendedora, hay que tener mucho cuidado de no afectar aquello. De hecho, no encontrar ningún elemento que diga relación con monumentos en donde haya un valor arqueológico o histórico, porque si no se va a detener cualquier cosa que usted esté haciendo y lamentablemente va a tener que esperar a que el Ministerio de Bienes Nacionales determine qué se hace con aquello que está ahí. ¿Ok? Entonces, otra prevención, por favor. No vaya a ejecutar su actividad en áreas que puedan tener este tipo de valor, y si lo va a hacer, por lo menos preocúpese de que no vaya a haber particularmente en la tierra, elementos que puedan ser de importancia en ese sentido, porque si no, lo único que va a hacer es que va a tener que esperar hasta que haya un permiso, ¿ya? Evitar los efectos de los proyectos, porque si no, se debe cumplir con la evaluación de impacto ambiental. ¿Cuáles son las actividades que requieren? Instalaciones fabriles, curtiembres de dimensiones industriales. Agroindustria, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales de dimensiones industriales. Proyecto de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industria de celulosa, pasta de papel y papel, plantas astilladoras, elaboradoras de madera y aserraderos en todas las dimensiones industriales. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, ejecución de obras o actividades que pueden significar alteración física o química de los componentes bióticos a sus interacciones o a los flujos ecosistémicos de humedales. Ahora, ustedes me dirán, pero yo no voy a realizar esa actividad. Bueno, preocúpese de que no vaya a caer en la última parte de las dimensiones industriales, porque a veces ocurre, y por eso que hay que averiguar bien, que se entiende por dimensiones industriales para, por ejemplo, el Servicio Nacional de Impacto Ambiental, ya que depende del Ministerio de Medio Ambiente. De otra manera, corre el riesgo de tener que pasar más de algún susto. Supongo yo que como pequeños emprendedores esto no debería ocurrir, pero también prefiero exponérselos para que no quede sencillamente en el papel o que ustedes tengan que consultarlos por sí mismos, ¿ya? Es fundamental tomar las precauciones con anticipación. Básicamente eso es lo que me interesaba que entendieran. Evitar el daño, en segundo lugar. En términos generales, hay que tomar todas las precauciones razonables posibles de cualquier actividad que ustedes ejecuten, sea en el área química, sea en el área biológica, sea incluso en el área informática, ¿ya? Y por cierto, en cualquier actividad en la cual ustedes generen un producto
que pueda decir relación con químicos, con elementos químicos. Tanto en la adquisición, no vayan a hacer que crean que están produciendo algún tipo de alucinógeno, como en el proceso en que ustedes se hacen, desechan estos productos o estos elementos. ¿Por qué? Porque resulta que hoy día existe una cantidad importante de normativa que impide, en términos generales, que uno lo pueda sencillamente botar en el excusado. ¿Me comprenden? O sea, usted lo puede hacer. Lo que pasa es que si lo llegan a pillar o la llegan a pillar, el problema obvio es que al poco tiempo le van a pasar una multa y le van a llamar por lo menos a considerar la posibilidad de salir del lugar en donde esté, ¿ya? Normalmente esto se hace en galpones, ni se le ocurre hacerlo en la casa, pero normalmente esto se hace en galpones. Esos galpones deben estar establecidos de manera que permitan poder almacenar los productos que ustedes van a vender y lo mismo los insumos para producir esos productos, ¿ya? Uno de los temas que hemos visto en esta materia es los productos químicos que deben estar expuestos al aire. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque debidamente protegidos, en la medida en que estén expuestos al aire, no se corre el riesgo de acumulación de algún tipo de gas que podría provocar una explosión. ¿Ok? Entonces hay que tomar todo ese tipo de precauciones. ¿Es mayor gasto? Sí, pero evita daños a uno mismo, evita daños a otros, a terceros. Y obviamente también evita que uno se puede encontrar con que no solamente recibe una multa, sino lo que es peor, probablemente tenga que enfrentar una persecución o la persecución penal, ¿ya? No porque haya querido provocarle daño a otra persona o porque otra persona haya muerto a consecuencia de que uno quería causarle la muerte, sino precisamente porque sin querer causarle la muerte se la causó, ¿ya? Es lo que se denomina los cuasi delitos. ¿Ya? Ahora, esas precauciones pasan primero que todo por las evaluaciones de impacto ambiental, pero también por una cuestión que es fundamental, sentido común. Sentido común. Sentido común. ¿Ya? No dudo que todos ustedes son personas que tienen educación. Por tanto, el sentido común es un elemento relevante. La lectura de manuales que establezcan sistemas de seguridad para aquello que ustedes están produciendo, ¿ya? O al menos los componentes de aquello que están produciendo. No hay que ser un experto, no, sencillamente los manuales más sencillos que ustedes puedan encontrar que les permitan poder tener, por así decirlo, el conocimiento básico sobre eso, porque no es su objetivo dedicarse a trabajar el ácido nítrico o sulfúrico. No, lo emplean en muy pequeña cantidad para poder producir otra cosa. Un jabón, una cuerda, un determinado producto en papel, lo que ustedes quieran. ¿Me entienden? Pero hay que tener claro lo que están ocupando, ¿ya? Lo que están ocupando. Porque de otra manera corren el riesgo de provocar daño, ¿ya? Ahora, uno se lo puede provocar daño a uno mismo. Ya, no es tan peligroso, pero ustedes comprenderán que de todas maneras el quedar con una secuela de algún producto de este tipo les podría impedir desarrollar sus actividades normales en términos generales. Entonces, lo mejor es tomar precauciones. Y el sentido común no es malo, ¿ya? El sentido común no es malo. Lo que pasa es que hay que ejercerlo nomás. Encontrar hoy día el material en Internet no cuesta mucho. Y actualizado, y de última generación. Finalmente, los beneficios son no solo comerciales, ¿ya? Sino que obedecen a las normas jurídicas tanto internas como internacionales y el cumplir las mismas. Suponen inversión previa en determinar las normas generales de carácter tributaria, municipales, ambientales, así como específicas del sector en el cual ustedes se van a desarrollar. Si no hay normas, bueno, no se preocupen, pero de todas maneras tomen precauciones siguiendo lo que anteriormente les señalé
para evitar encontrarse con una novedad tanto en el ámbito tributario, en el ámbito jurídico, en el ámbito municipal, pero también en la vida personal. ¿Ya? Les puede provocar a ustedes un daño, no a terceros, lo que están produciendo. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay que determinar el mercado de mercados chilenos y extranjeros. ¿Ya? Como les decía al principio, volumen o calidad, o volumen y calidad. ¿Ya? Tengo la idea que en términos generales la calidad siempre va a ser buena, o sea, de 1 a 7, 5 o 6. Pero hay productos que son especialmente que uno puede crearlo o generarlo con mucha calidad. Bueno, uno espera un alto retorno, ¿ya? Porque tampoco puede producirlo en grandes cantidades. Estos no son los chips, si no, no estaríamos conversando aquí, ¿me entienden? Si fueran los chips, ustedes estarían produciendo chips, ¿ya? Pero no están produciendo chips, sino que están produciendo ciertos productos que con alta calidad pueden vender a alto precio. La pregunta es, ¿vender a alto precio en Chile? ¿Tienen acceso al mercado chileno del alto precio, de lo que se llama el lujo? Son preguntas lógicas. Puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Puede ser que tengan buena voluntad en el lugar o en el negocio en el cual ustedes vayan, en el cual puedan ofrecer sus productos. Hace poco yo conversaba con un colega que me contaba el caso de tres damas, que perdieron el trabajo. Una era ingeniera en química, otra era química y otra era o no tenía profesión. Eran amigas y lo que hicieron fue obtener todo lo que eran los desechos del café en todos los cafés de la zona de Providencia, Santiago Centro y Las Condes. Pasaban con una camioneta e iban recogiendo el desecho del café, porque cada vez que se hace café, como todos ustedes sabrán, queda una cierta cantidad y eso hay que botarlo, y lo que pedían era que lo acumularan y se lo entregaran. Y con eso ellas, a través de un proceso químico, finalmente creaban cremas. Y esas cremas empezaron a venderlas y tenían bastante éxito. El punto es que hay un famoso estilista chileno que tiene varias tiendas en donde enseña corte de cabello, que supo de esto y les ofreció comprarle el 51% y él poner todo el dinero para la operación. ¿Ok? Y ellas aceptaron. Obviamente, según lo que me contaban, no fue muy alegre esta aceptación, porque claro, 51% ya pierden el control y el beneficio. Pero se dieron cuenta que era la única forma de escalar, así creo que se denomina cuando se hace más grande. Y lo que ocurrió que como este señor tenía una cantidad importante de peluquerías, que eran propias, o utilizaba el sistema del franchising, creo que se llama, ¿ya? O sea, dejaba su nombre y alguien la administraba, o derechamente tenía muchos amigos que en el área del corte de cabello y del tratamiento facial, entonces empezaron a venderle a todos ellos a un precio especial. Y por supuesto, al parecer, habrían obtenido grandes ganancias, hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con eso? Que los productos en cuanto a calidad, la verdad es que allí estamos mirando a pequeños mercados, porque pese al éxito que habían obtenido, el mercado era pequeño, ¿me entienden? ¿Ya? Y todavía sigue siendo pequeño. ¿Ya? A diferencia de los chips, que es un mercado inmenso, o a diferencia de la comida en términos generales, que puede constituirse en un mercado inmenso. ¿Ya? O productos de comida. El más clásico es el pan. ¿Se comprende? El más clásico es el pan. Entonces hay que determinar bien el mercado al cual ustedes quieren llegar, si es nacional o internacional. Cuando digo internacional, en realidad el mercado internacional no existe, es el mercado que ustedes puedan encontrar en otro país. E incluso el mercado que puedan encontrar en una ciudad de un país. Vender algo en una ciudad mediana o pequeña de Brasil es equivalente a venderlo en Chile en gran proporción. ¿Ya?
no sé si ustedes lo saben, esto solamente como ejemplo, el vino chileno tiene una reputación razonable en Brasil. Hay otros vinos en Brasil, incluso los brasileños producen su propio vino. Pero nosotros tenemos una reputación razonable. Pero lo que sí es claro es que en Brasil el vino que ustedes compran a 10.000 pesos acá se vende a 60.000 pesos allá y si no a 70. ¿Ya? Entonces, también otros productos pueden obtener una venta y una compra en Brasil mismo de alto valor agregado, ¿ya? Y económicamente muy rentable. Entonces, hay que determinar bien a dónde se apunta, qué es lo que se quiere hacer. Bueno, vamos viendo el financiamiento sostenible. Quiero ser bien claro en esto, no hay una línea específica de financiamiento sostenible. ¿Ya? La verdad es que es postular a diversas posibilidades que dentro de ellas, de Corfo o de varias otras entidades, admiten la necesidad, el requerimiento, el requisito de cumplir con la sostenibilidad. Obvio que ustedes tienen que entender bien que lo que se entiende por sostenibilidad, por ejemplo, aquí en la universidad puede ser totalmente diferente para una entidad pública, ¿ya? Pero razonablemente podemos entender que la sostenibilidad indica, por una parte, preocupación por el medio ambiente, por otra parte, preocupación desde el punto de vista social, ¿ya? Y en tercer lugar, otro elemento importante desde el punto de vista económico, es decir, ustedes no van a postular ni van a tener un emprendimiento que pierda, ¿ya? Puede ser que, como decimos en Chile, ustedes lo sabrán mejor que yo, salgamos ras ras, o sea, tanto ingresa, tanto se gasta y es más o menos lo mismo, pero no vamos a encontrarnos dentro de la sostenibilidad con un problema relacionado con los otros dos elementos, o al menos trataremos de no encontrarnos, tanto en el ámbito social laboral particularmente, y por otro lado en el ámbito ambiental, ¿ya? Provocando daño al medio ambiente. Eso es lo que con cierta que comúnmente se considera sostenible o se habla de la sostenibilidad. La declaración de impacto ambiental se refiere a actividades que no provoquen todo el daño que pueda provocar aquellas que requieren evaluación de impacto ambiental. Por consiguiente, una actividad como la suya eventualmente podría incluirse en la declaración o en una declaración de impacto ambiental. Sin embargo, quiero decirle una cosa, tengo la idea de que lo que usted acaba de relatar en relación a la Seremia de Salud no dice relación con evaluación o declaración. ¿Ya? No, ellos solamente cuando me vieron que empecé a colocar, porque el alcalde Luis me pasó un terreno, me dijeron que si lo seguía haciendo, ellos me iban a multar, y como sabían dónde yo vivía y qué parcela vivía, me iban a buscar. Y le dije, oye, pero si yo lo hago sobre madera, yo no coloco el desecho orgánico en el suelo, recojo el lixiviado, por lo tanto no tengo, no, me dijo, yo lo pillo, porque sé dónde vive usted, yo lo pillo, lo voy a multar, lo voy a perseguir. Bueno. De 20 naves que tenía, saqué 10, 12 naves para otro lado y me quedé, pero no sabía este tema que es usted de la declaración de impacto ambiental. Y evaluación. Mire, a ver, tres cosas. Primero, gracias por contarlo, porque esto es una realidad casi a diario de cualquier emprendedor que se dedica a actividades como la suya u otras, ¿ya? La autoridad administrativa lo ve a uno como un enemigo, ¿ya? En segundo lugar, tengo que decirlo, o sea, lo siento mucho, es la realidad, ¿ya? Y es lamentable porque es una mentalidad un poco atávica o antigua, debido a que, si ustedes observan, los países que tienen alto desarrollo económico en términos generales apuestan por las pequeñas, medianas y grandes empresas, no las super grandes. Las super grandes son más bien un producto de Estados Unidos, pero si ustedes observan el crecimiento en muchos países en el mundo, en donde hay un alto desarrollo económico, el ejemplo más claro es lo relativo a los chips. No son grandes empresas, son medianas o pequeñas. Precisamente ellos apuestan a esas empresas, ¿ok?
En segundo lugar, respecto de lo que usted plantea en torno a la necesidad de cumplir, en realidad tengo la impresión que esto dice relación con algún tipo de regulación de carácter o está relacionada a la salud, tanto del punto de vista físico como también en el ámbito de la posibilidad de que estos elementos que usted lleva puedan provocar contaminación en el aire. Entonces, habría que hacer una evaluación, no una evaluación de impacto ambiental, habría que hacer una evaluación y determinar si en definitiva hay alguna regulación que le entregue a usted una autorización oficial que usted pueda llevar en su bolsillo. Y si vuelve a encontrarse con este caballero que lo amenaza con pasarle una multa, o si bien no lo amenaza, pero por lo menos le dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a pasar una multa si te vuelvo a encontrar, porque al menos hizo eso, capaz que le hubiera pasado la multa de frentón. No, eso es, no me la pasó. Ya, por lo menos algo, alguna buena voluntad tenía. Usted puede decir, espérame un segundo, aquí tengo este certificado que indica que estos productos que yo vendo son inocuos, no provocan daño, al contrario, traen beneficios. ¿Ya? Le comento, entiendo que usted me acaba de hablar de tierra donde habrían, ¿cómo se llama esto? Lombrices. No, yo traigo los desechos blancos y hay que hacerme una cama, una nave, así le digo yo echo los desechos ahí, en el que se pudren, yo empiezo a colocar las lombrices se comen, pero el olor no da, no da olor en el tema, porque las lombrices con su excremento tapan. No. Lo que yo le iba a decir es lo siguiente. En una parte importante de Europa se emplea el mismo sistema. Yo lo vi en España. España es chiquitito. Yo lo vi en España, pero lo hacían No. Lo que le digo yo es que en España es chiquitito, es poca la cantidad. En Holanda se vive aplicando ese sistema. En Bélgica también. En Francia y en Alemania. Para la producción agrícola. Porque el gran problema que hay hoy en día es dónde botamos la basura, tanto orgánica como inorgánica. ¿Me comprende? Sí, el 52% del No. Sí. Lo que le quiero decir es que, además, perdón, quizás no fui suficientemente explícito, lo que usted está haciendo es ayudar, ¿me entiende? Entonces, que ese funcionario actúe de esa manera me llama a mí poderosamente la atención. Es posible que no tenga idea de esta ayuda que en definitiva se genera al medio ambiente. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, por supuesto. No, yo se lo expliqué y no me quiso escuchar. No, es que no se lo va a querer escuchar. ¿Ya? Funcionan así, para bien o para mal, ¿me comprende? Por eso es que vale la pena revisar antes de, yo estoy hablando de algo muy general que se llama evaluación de impacto ambiental, declaración de impacto ambiental, ejecutar un proceso de estudio, pero no de estudio de impacto ambiental, sino de estudio de la normativa que hay en Chile respecto de el sistema de elementos orgánicos que procesan basura, ¿ya? Y pedir la certificación correspondiente del Ministerio de Salud. Supuesto que sea el Ministerio de Salud el que tenga que entregar esta certificación. Si no, plantearse derechamente, ver la posibilidad de una declaración de impacto ambiental. Pero tanto la declaración como la evaluación, insisto lo que dije al principio, requiere al menos la participación de 3 o 4, no quiero decir expertos, pero por lo menos conocedores, ingenieros, abogados, médicos, que en conjunto puedan emitir informes o un informe en el cual señalen que una actividad como esa es positiva tanto para el medio ambiente como para la sostenibilidad y obviamente también para el tratamiento de la basura, particularmente orgánica. ¿Ya? ¿Le sirve? No, por supuesto, encantado. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Sí, acá hay una pregunta. Hola. ¿Quién está preguntando? Ya. Mi nombre es Paula, yo estoy en el sector de Paine, en la laguna Culeo.
Hay un trabajo ahí en la Laguna Culeo que lleva bastante tiempo y donde es probable que esa zona se declare como santuario de la naturaleza. ¿Cómo nos afecta a nosotros en el comercio? En mi caso, yo tengo un spa, un centro de terapia. ¿Qué pasa si la laguna es santuario? Mire, yo no le puedo responder específicamente preguntas de ese tipo, porque son preguntas ya de carácter profesional, ¿ya? Y lo digo, yo soy profesor universitario, no me dedico al ejercicio de la profesión de abogado, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. ¿Me entiende, no es cierto? Sí, sí. Pero lo que sí puedo decirle seriamente es que va a provocar un cambio, ya sea porque quienes vayan a verla a usted tengan que tomar por otro camino, ya no pueden pasar por el santuario, o por el lugar donde aparece como santuario, que hoy día no es santuario, pero que en un momento va a ser santuario, algo tan pedestre como eso, ¿ah? Tan sencillo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Hasta que alguna de sus actividades tengan que limitarse, por razones obvias, porque pueden provocar daño a este santuario de la naturaleza. Por eso hay que ver de manera concreta cuáles son las condiciones en que se va a efectuar esta declaración. Si va a respetar o no, cosa que normalmente no ocurre, las actividades que se están desarrollando en el interín o de manera permanente en el sector en donde se ejecuta la actividad de declarar un pedazo de territorio nacional como santuario, ¿ya? Pero requiere un estudio un poquito más profundo. O sea, de que va a producir efectos, va a producir efectos. ¿Cuáles? Eso sí que no lo sé. ¿Ya? Sí, se entiende, gracias. No, por nada. Acá al otro lado había una señorita. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Patricia Latorre y soy técnico agrícola. En relación a lo que se estaba comentando acá, el caballero, de lo que es este proceso de los desechos orgánicos, hoy día lo escuché y me interesé más en el tema, escuchándolo hoy, y solamente quiero comentar una cosa, que para mi pensamiento y lo que yo conozco me genera una contradicción. ¿Por qué? Porque hay programas dentro de la agricultura orgánica donde se hacen estos procesos de elaboración, ya hablemos de estos desechos orgánicos, a través de esta alimentación hacia la lombrices, que es una variedad de una lombriz californiana. Acá a lo mejor solamente quiero comentar que hay una parte técnica en la cual se permite estos procesos a pequeña escala, ¿ya?, que se hace en los hogares, que es un programa oficiado por la municipalidad, en este caso yo soy de Talagante, ¿ya? Entonces no entiendo y no comprendo por qué ese problema, ¿ya? Pero solamente yo quiero comentar esto, y yo lo veo porque esto es un proceso que la lombriz se alimenta de estos desechos orgánicos y a través de su proceso digestivo elimina, ya, a través de su heces, un elemento que se llama humus. Y ese humus se utiliza en la agricultura y porque sirve como abono para las plantas, entregando macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. Y también hay otro sistema donde se hace en altura y también se va, la lombriz va eliminando unos residuos líquidos y esos residuos líquidos también se reutilizan como té orgánico que sirve también para la fertilización de cultivos a pequeña escala. Es solamente ese comentario, profesor. Muy bien. Vamos al financiamiento sostenible, concursos y programas, subsidios, ejemplos de emprendimientos subsidiados. La verdad es que aquí yo incluí aquellas posibilidades que ustedes pudieran tener en la zona que a mí me señalaron que provenían ustedes, que era Melipilla, Talagante, Chacabuco, Cordillera, Maipo, en esta región, ¿ya? Quiero ser bien claro, ¿hay financiamiento? Sí. Específicamente para el cambio climático, poquísimo, ¿ya?
Pero utilizando el financiamiento general o los proyectos de financiamiento general, ustedes pueden, de alguna manera, dentro de los requisitos o de la aplicación de esos procesos de financiamiento, lo cual seguro ustedes han explorado algunos de ellos, entiendo, pero si no lo han explorado, aquí los tengo, puedan incluir lo que debería ser la variable del cambio del clima. ¿Ya? Obviamente, cuando uno quiere financiamiento, el cambio del clima es una variable, pero hay muchas otras variables. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades y poco el dinero. Ese es un dato que yo lo tengo muy presente. Las líneas de financiamiento, así se llaman, son pocas y no son en grandes cantidades de dinero. ¿Ya? Bueno, claro, 1 millón de pesos es una cantidad de dinero importante, pero ocurre que cuando se es emprendedor o cuando se inicia un proceso de emprendimiento, como ustedes lo habrán visto en el caso, necesariamente se requiere una cantidad de dinero bastante alta. Cualquiera de ustedes, habiendo escuchado el caso, se habrá dado cuenta de lo que significa tener que contratar gente, tener que ejecutar actividades que tuvieron que, de acuerdo al caso, hacerse con mucha celeridad. ¿Ya? Y eso significa contratar más gente y hay que pagarle. ¿Me comprenden? Entonces, todos estos dineros se hacen poco, pero voy a tratar de ir exponiendo para ustedes estas posibilidades. En primer lugar, tenemos el multisectorial Provincias de Melipilla, Talagante, Chacabuco, Cordillera, Maipo, Región Metropolitana 2024. Lamentablemente no aparece la posibilidad de que este 2025 pudieran existir esta multisectorial. Pero era un fondo concursable de Cercotec que entregaba un subsidio de 5 millones de pesos no reembolsable para financiar acciones de gestión empresarial e inversión. También deben conocerlo ustedes, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que también funciona sobre la base de proyectos que se entregan primero, o sea, hay que concursar, presentar el proyecto al gobierno regional y escoge el que corresponda. También tenemos el Programa Regional de Apoyo al Emprendimiento, ¿ya? El PRAE, que pertenece a Corfo. Aquí tenemos un monto de hasta 25 millones de pesos y el objetivo, en términos generales, es la puesta en marcha y el escalamiento de negocios regionales, ¿ya? Que eventualmente pueden ser los de ustedes, de alto potencial económico e innovador. Les comento una cosa, el ámbito de la innovación está hoy día muy presente en cualquiera de estos proyectos. Por consiguiente, un elemento importante es que cuando cualquiera de ustedes plantee su proyecto, por favor, no deje la variable innovación fuera, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes provocan con esto? ¿Ya? ¿Y cuál es el cambio que se observa o que se podría observar? ¿Ya? Porque eso atrae a inversionistas. Luego también tenemos el programa de prototipos de innovación empresarial para sectores estratégicos. Esto es hasta 60 millones de pesos y lo que se pretende es, en general, obtener o desarrollar productos o servicios, pero particularmente productos, bienes y servicios o procesos que hayan sido mejorados significativamente o totalmente nuevos, ¿ya? Esto a través de pruebas de concepto o de laboratorio y, como decía recién, tiene hasta 60 millones de pesos para quien postule y gane, pero se requiere ser una persona jurídica en la primera categoría, lo que significa que necesariamente tienen que constituirse como empresa individual de responsabilidad limitada, una posibilidad, o sociedad de responsabilidad limitada, la segunda posibilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la estructura jurídica más pequeña que hay dentro de nuestro derecho. Podrían tener otra, sí, claro, sociedad por acciones, pero no es un tema menor la sociedad por acciones
porque se requieren ciertos mínimos en cuanto al capital y hay que mirar esto con mucho cuidado en torno a cuánto es lo que se requiere. ¿Me comprenden? Las sociedades por acciones normalmente lo que pretenden es obtener capital, ¿ya? En tercer lugar, tenemos el programa de asociatividad económica. En este sentido, el programa de asociatividad económica busca incentivar el desarrollo de agrupaciones de microempresarios agrícolas, mejorando sus procesos, la gestión de sus negocios y aplicar los cambios necesarios para su desarrollo o crecimiento. ¿Qué es lo que ofrece? Asesoría y capacitación. No ofrece dinero. ¿Ok? Tenemos también, y lo puse aquí, Huella Chile, que implementa iniciativas en gestión de carbono. Les da una certificación, ¿ya? Una certificación que resulta relevante en Chile y puede resultar relevante en el extranjero. A veces uno lo mira con cierto desdén. La verdad es que hay que mirarlo como una posibilidad, por al menos contar con una certificación que se entrega en Chile, que no hay que pedirla al extranjero, que no hay que pagar los costos de solicitar algo en el extranjero, ¿ya? O de una empresa en Chile cuyo costo, o sea, cuando les pase la boleta, sea tan alto que ustedes de verdad digan algo así como, si lo hubiera sabido que era tan alto el costo, no lo hubiera hecho. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso del caballero que recién nos hablaba de las lombrices, Huella Chile sería una muy buena posibilidad si lo toma en consideración en algún momento, porque precisamente está disminuyendo la huella de carbono, ¿no? Al contrario de generándola. Entre paréntesis, les comento que esto yo se lo voy a dejar al coordinador para que se los haga llegar a ustedes, ¿ya? Así que, sin perjuicio de que ustedes tomen nota, por favor sepan que esto va a quedar en manos de ustedes también. También tenemos el programa tecnológico de transformación productiva ante el cambio climático, que tiene una convocatoria y el objetivo es abordar brechas de competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática, ¿ya? Identificada en los sectores productivos priorizados. Es decir, uno de los sectores productivos priorizados es la agroindustria. Yo sé que no es agricultura, pero es agroindustria. Puede ser de interés para ustedes, ¿ya? Financiamiento. Respecto de prevención, seguros. ¿Por qué traje esto a colación? Porque me lo han preguntado en diversas oportunidades, en charlas o capacitaciones en las cuales me ha tocado tener que estar, que si hay un seguro en materia de cambio climático. Lamentablemente, hoy día ese producto no aparece en el ámbito privado y se supone que aparecería en el ámbito público dentro de un tiempo más, producto de que Corfo está discutiendo cuáles son los elementos que deberían incluirse para poder lograr tener un seguro sobre cambio climático. Tengo que decirles una cosa, esto es un estudio que hicimos hace algunos años con un colega, precisamente sobre seguros en materia de cambio climático. Es muy difícil precisamente también por la misma realidad del cambio climático, ¿ya? Si no, hay que ejecutar la actividad de establecerlo en general. Y lo que es distinguir entre cambio del clima y una mera estación o un evento climático es bastante difícil, ¿ya? Es bastante difícil. Pero un evento climático puede provocar un daño inmensamente grande a cualquier tipo de producción de bienes que estén relacionados o tengan como fuente el ámbito agrícola. Respecto de oportunidades de financiación inversionista, aquí yo puse algunos como Fundación Chile, Angel Investments, que son inversionistas ángeles, particularmente en la materia agrícola y de agronegocios, pero es tremendamente amplio Angel Investments. La gracia es que ustedes pueden casi comunicarse directamente con el inversionista en Estados Unidos, en Inglaterra, y pueden ver la cantidad de dinero que ellos tienen para poder invertir. Eso sí, se requiere dos cosas. Uno, presentar el proyecto de ustedes, y el segundo punto, que no es menor,
es que ellos estén dispuestos a financiar ese proyecto, ¿ya? ¿Por qué? Porque un inversor, normalmente, un inversionista ángel, es una persona que ya ha sido un emprendedor y le ha ido bien. Entonces sabe los problemas que se podría enfrentar el proyecto, ¿ya? Bonos de carbono. Los bonos de carbono establecen la acreditación de disminución del carbono en general en la actividad que se ejecuta. Y eso permite que ingrese en el mercado y venda derechos. Es decir, usted obtiene una certificación de haber logrado que todas sus actividades de producción no producen o producen muy poco carbono. Obtenida esa acreditación, que le establece cuánto porcentaje de su trabajo no provoca daño al medio ambiente a través de del CO2, y usted puede venderlo, ¿ya? Puede venderlo. Otro medio es tener árboles, ¿ya? Aunque parezca extraño, pero tener árboles, y la razón está en que los árboles permiten poder luego vender lo que los árboles, esto está estudiado, ¿ah? Esto está estudiado desde el punto de vista matemático, etc. Logran captar de carbono del aire y eso le da a usted el derecho de poder venderlo, por ejemplo, dentro del mercado de bonos de carbono, ya sea en Chile o en el extranjero. ¿Cuál es la única condición en cualquiera de las dos actividades? Es que usted mantenga esa actividad sin cambiarla, ¿ya? Entonces, a mí se me ocurrió con que quería cortar los arbolitos para tener leña. No puede hacerlo. A mí se me ocurrió que yo en mi empresa quería producir mayor cantidad, entonces iba a elevar el carbono. No puede hacerlo. Si lo hace, puede perder esa acreditación. Y si la pierde, lo más probable es que no la obtenga nunca. ¿Me entienden? Porque así funcionan estas empresas de acreditación, ¿ya? No quieren que los engañen. Toman como un engaño el que uno haya provocado algún cambio. ¿Está más o menos claro cómo funcionan los bonos de carbono? Sí, por favor. Respecto a eso, por ejemplo, si una empresa de reciclaje quiere vender bonos de carbono, me imagino que a mayor volumen, menos carbono que llega al medio ambiente. Entonces, ahí también tiene esa restricción, tiene que ser un volumen estándar. Mire, sí, no, es que, a ver, lo que hace, la pregunta que plantea su compañero, digamos, uno de las personas que ha venido hoy día muy amablemente, es si a mayor producción de un bien que en definitiva disminuye el carbono, se podría obtener una mayor cantidad de derechos para poder venderlo, por así decirlo, ¿ya? Sí y no, porque usted tendría que volver a pedir, supongamos que usted lo pide en un día y en un año X, 2024, 1 de enero, pide la acreditación de que su producción ha disminuido en cuanto al carbono que produce y a la vez también a la cantidad de carbono que es expedido al aire. ¿Ok? Pero si usted aumenta la cantidad de carbono que disminuye y que es expedido al aire durante 2024 y lo quiere hacer valer ahora 2025, supongamos un 10% más, va a tener que solicitar una nueva evaluación. ¿Ok? Porque las certificaciones funcionan sobre la base, por así decirlo, de un código de barras. Entonces, quien compra estos bonos de carbono en otra parte del mundo solamente va a comprar los del 2024, aunque usted el 2025 haya aumentado su contribución a la no producción de carbono. No es que cobren grandes cantidades, pero tampoco lo hacen gratis. Entonces uno tiene que ver si más vale esperar hasta el 2026 y con la proporción que uno obtiene de mejoría, mejor hacerlo al año 2026, que le permita a usted, con la venta que se va a producir del extra,
pagar esta acreditación, que en todo caso siempre es positiva, solo que a veces uno no tiene el dinero en el bolsillo para poder pagarlo. Si lo tiene, no he dicho nada, pero si no lo tiene, hay que mirarlo con un cierto cuidado para poder pagar esta certificación, ¿ya? O acreditación. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Voy a terminar y avanzamos aquí. Ejemplos de empresa chilena con inversionistas ángeles, tenemos a Intracops, que es una plataforma agrícola, ya una de las más importantes de Latinoamérica, y que han desarrollado hardware y software para la agricultura, ¿ya? Para la agricultura. Y explicación sobre el proceso de los inversionistas ángeles está en ese documento que ustedes pueden ver acá, así que lo pueden revisar cuando les llegue el material. Es de la Universidad Adolfo Ibáñez, sí, es del año 2017, pero al menos describe cómo es el proceso. ¿Ok? En cuanto a oportunidades de financiación de inversionistas, esta vez desde el punto de vista del Estado, tenemos a la Corfo. Ustedes pueden ver esto, una visión global, junto a Claudio, si ustedes le preguntan, Claudio los podrá guiar. Aquí coloqué el link, ¿ok? Pero quise colocar algunos de los ejemplos que ustedes pueden encontrar. En primer lugar, con Alemania, nosotros tenemos en estos momentos un llamado extraordinario para poder tener contacto con empresas pequeñas y medianas alemanas. Un poco lo que decía su compañero que está relacionado al tema de las lombrices. Los alemanes y su compañera que nos explicó el proceso. Los alemanes tienen hace mucho tiempo este proceso, ¿me entienden? En el campo. Entonces, eventualmente usted podría ver si le sirve postular con ellos y en vez de ocuparlo aquí en Chile, enviar productos para Alemania o compartir procesos en Chile que puedan servir para Alemania. ¿Ya? Y que los alemanes lo empleen. Tengo que decirlo, hace 30 años atrás, 40 años atrás, en Valparaíso, se exportaba tierra, particularmente de Reñaca, tierra que estaba al lado del estero de Reñaca, a Europa. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, por lo mismo que se exportaba salitre, porque tenía altos nutrientes. O sea, nosotros nos quedamos sin tierra y ellos, a su vez, obtenían tierra de primer nivel. ¿Ya? Esto no es fuera de lo común. O sea, históricamente ha habido muchos casos de este tipo. ¿Ya? Pero posiblemente ahí podría tener alguna factibilidad de poder trabajar con gente que esté específicamente dedicada al tema del cambio climático, que le pueda avalar o pueda compartir experiencias e incluso compartir la posibilidad de poder obtener alguna certificación o algún permiso que impida que estos señores lleguen y le coarten en su... Yo tengo la idea más que se enojó con usted el funcionario, porque también me cuesta creer que anden haciendo este tipo de cosas, pero ojo, no, sí, eso mismo es. No sabemos. O sea, si nosotros supiéramos qué es lo que pasa en la mente de las personas, no estaríamos aquí, seríamos millonarios, ¿me entienden? Estaríamos vendiendo cosas que todos quieren o dejando de producir cosas que nadie quiere, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos gestión de innovación en pymes. Fortalecer las capacidades de innovación. Chita, se cortó esto. ¿Aló? Parece que se cortó. ¿Me escuchan? Ya. Fortalecer las capacidades de innovación de las empresas, de preferencia pymes, mediante el fomento de una cultura de innovación al interior de estas. ¿Ya? ¿Se descargó? Muchas gracias. Sí. Disculpen, pero yo, para ser honesto, es la primera vez en mi vida que ocupo uno de estas cuestiones. Yo ocupo ¿cómo se llaman? Los micrófonos. Desde que... Cuidado, espérame un segundito. Me es más, no digo más cómodo, en realidad eso es súper cómodo, pero ya estoy acostumbrado, ¿ya? Así que muchas gracias, disculpen la interrupción. La incorporación de prácticas y rutinas de innovación de manera sistemática. Por eso les decía, la palabra innovación tiene que estar presente en cualquiera de sus postulaciones.
¿Qué es aquello? Siempre pregúntense, ¿qué es aquello que yo aporto? No a la sociedad, sino al negocio mismo. Y no a ustedes, sino que el negocio aporta al mercado. Clásico que uno pregunta, ¿cuál es la solución que yo estoy entregando? ¿Me comprenden? Y hay que encontrar el problema, porque eso de tener soluciones para no tener problemas, algo muy clásico hoy en día, no nos ayuda mucho. ¿Ya? Finalmente, desarrollo de inversión productiva, región metropolitana, hay una primera convocatoria de 2025, lo acabo de bajar, no sé si alguien sabía de esto o no, acá, ¿no? Bueno, aquí lo tienen, Corfo, ¿ya? Y todavía hay plazo para poder postular, así que, como digo, se lo voy a pasar a Claudio para que se los reparta a ustedes y vean ustedes si están dentro de ello. Y Red de Mercado Región Metropolitana, primera convocatoria 2025, etapa de desarrollo, para generar mercados de aquellos que ustedes quieran producir. ¿Me entienden? Les dan una platita y con eso ustedes pueden empezar a contactarse. O sea, lo mismo que van a tener que hacer, pero con algo de financiamiento. ¿Ya? Y, oye, ayuda bastante cuando uno no tiene que pagar el teléfono o, no sé, no tiene que sacar fotocopias porque tiene una fotocopiadora o puede sacar dinero de eso que ha ganado para poder pagar la fotocopia o las impresiones o el PDF o lo que sea, ¿ya? Porque hoy día cualquiera de esas actividades no es barata, ¿ya? Entonces, recapitulando, primero que todo, muchas gracias por haber venido hoy día acá. ¿Hay oportunidades de financiamiento? Sí. ¿Hay que tener presente el cambio climático? También. ¿Hay que ver qué es lo que ustedes quieren desarrollar y solucionar? Por supuesto. ¿Ya? Hay que lidiar con la administración pública, lamentablemente también, y a veces con el mal genio de algún funcionario público también. No, pero sí hay que decirlo. ¿Ya? Uno puede tener la más buena voluntad y también el mejor espíritu, y aún así hay que tener mucha paciencia, aparte de buena voluntad y mejor espíritu. Si finalmente esto llega a un nivel de mucha dificultad, sin perjuicio de que usted pueda buscar todas estas posibilidades y otras más que hay en la página web que yo les puse ahí, que están relacionadas con otros países europeos, donde sí, por así decirlo, fomentan todo tipo de actividades en favor del medio ambiente, porque saben que económicamente es rentable, ¿ya? Es rentable, pero si esto llega a niveles ya que ser imposibles de relacionarse con esos funcionarios o ese funcionario, tengo la impresión que lo mejor que puede hacer usted es ejecutar la actividad de tomar un abogado para efectos de hacer lo que se denomina una denuncia. De frente. Ya, de frente. Lamento tener que decirlo. A mí no me gusta, como ustedes habrán escuchado, yo soy abogado, soy doctor en Derecho, soy una persona más bien pacífica, pero sin llegar a las manos, obviamente, porque eso ya es violencia, pero no queda otra. ¿Ya? Así que les agradezco mucho por su tiempo y estoy llano a escuchar todo tipo de preguntas y obviamente observaciones. Gracias.
Bueno, a ver, partamos por lo siguiente. Primero quiero agradecerle la pregunta, muy interesante. No es que yo no me la haya hecho ni la haya escuchado, porque es una discusión hoy día presente, no una discusión presente en la sociedad chilena, porque la sociedad chilena no está interesada en esto, porque algunas personas nos interesamos en estos temas. Vamos tiqueando temas, o sea, evitando entrar demasiado en algunos temas que pueden ser complejos, pero lo primero que hay que señalar es que muchas de estas prácticas etnográficas pueden ser protegidas a través de la ley de propiedad intelectual, ¿ya? Eso hay que decirlo y si es necesario, es posible, no es demasiado complejo dicha protección. En segundo lugar, yo tengo la tendencia a pensar, y lamento discrepar un poquito de usted en cuanto al nombre de Artesanías Chile. Yo tengo la tendencia a pensar de que son muchas las entidades que lamentablemente actúan de la misma manera, todas ellas. Porque ya hace tiempo ya que el Ministerio de la Cultura tendría que haber puesto término a este tipo de supuestas actividades. ¿Me comprende? Creo que ya hace tiempo, ya que esto viene siendo discutido, tendrían que haber tomado algún tipo de medida, no lo han hecho, ¿ya? Entonces ahí se peca por omisión. Tercero, no creo que nadie aquí haya dejado de cruzar a mitad de cuadra en su vida. Por consiguiente, considérense ustedes, al igual que yo, como delincuentes, chicos pero delincuentes, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? También se lo digo mucho a mis estudiantes de primer año de Derecho. Porque a veces cometemos ilícitos sin saberlo, ¿me entienden? La verdad es que su indicación respecto a la situación donde estén estos bienes, ¿ya?, en el suelo, básicamente, es correcta, pero los términos de la ley son suficientemente amplios como para no solamente plantearlos desde esa perspectiva. Lo que ocurre es que, no quiero decir estamos en Chile, vivimos en países donde aquello no es tan relevante, ¿ya? Piense usted que un asunto totalmente etnográfico, antropológico, es la ropa que usamos, ustedes y yo. Y hay países que han sabido preservar la generación de esa ropa, partiendo por la lana. Yo no sé si ustedes saben, aquí había un lugar que se llamaba FIAP Oveja Tomé, o en Tomé, Bellavista Oveja Tomé, que producíamos unos paños de lana espectaculares que se vendían en muchas partes del mundo. Dejamos de producirlo, por tanto fuimos perdiendo aquello. Y ni siquiera estoy entrando a los pueblos indígenas chilenos. No, ni siquiera estoy entrando en eso. Piense usted en un proceso de industrialización que daba de comer a buena parte de Concepción, ¿no? Concepción, Tomé, Talcahuano. Sin embargo, si usted va a Inglaterra, por favor, no quiero decirles que eso es lo relevante, pero también puede verlo en YouTube o en cualquier otra de esas plataformas, puede encontrarse con verdaderas clases magistrales de cómo es que todavía se preserva cómo construir un terno. ¿Ya? Debo decirles una cosa, un abogado, pero también un sastre, y ustedes tienen mucho en común, son pequeños emprendedores. Hay que, primero que todo, arrendar un lugar, luego hay que ser simpático, caerle simpático a la clientela, saber, ¿cómo podría decirles? No solo caerle simpático, sino que darle en el gusto cuando hay veces en que uno sabe objetivamente que aquello que le quiere dar en el gusto no se va a lograr, ¿ya? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque todo ese conocimiento, ¿ya?, etnográfico, antropológico, lamentablemente, al menos en Chile, se ha ido perdiendo, con los consiguientes costos de trabajo que se perdieron a la vez también. En cambio, hay otros países que tienen, no quiero dar nombre, algo dije, pero que preservan esos conocimientos porque saben que es parte de una larga cadena
a veces no nos damos cuenta, es parte de una larga cadena que permite vivir a mucha gente, ¿ya? Lo mismo ocurre en cuanto a la producción. Yo tengo 2 ponchos, de los cuales me siento muy orgulloso. Uno, me lo regaló mi hermano, viene de la zona de, me parece, Puerto Montt, Ancud, Castro. El otro me lo regalaron un poquito después y viene de la zona de Chillán. Cuando se lo presenté a una colega que sabe bastante sobre productos de este tipo, ella lo reconoció inmediatamente como una pieza única, hecha de una sola, el segundo, completamente única, digamos, hecha en un telar, con pintura hecha de la tierra y de plantas, algo que ya casi se ha perdido completamente, y que además me señaló, tanto los puntos como la pintura había sido elaborada especialmente para hacer ese poncho, ¿ya? Comprenderá usted que eso es mutatis mutandi, pero es casi una obra pictórica única en el mundo, ¿ya? Yo lo agradecí porque me lo trajeron como regalo. Había ayudado a una persona y me lo trajo como regalo. Yo no cobré como profesor, no ejecuto esa actividad. Pero la verdad es que me comprometía porque es de un valor incalculable, ¿ya? De un valor incalculable. ¿Sabemos qué valor incalculable tienen ese tipo de cosas? No. ¿Han habido proyectos relacionados con eso? Sí, el Ministerio y en esto puedo reivindicar el Ministerio de la Cultura, entiendo que tiene algunas líneas en las cuales ayuda, o sea, algunos proyectos, algunos dineros que ayuda a estos hombres o mujeres que tienen conocimientos ancestrales, ¿ya? Pero ¿lo hacemos de manera permanente? No. ¿Es un ámbito importante dentro de nuestro desarrollo económico? Bueno, piensen ustedes en algo así como, sube a nacer conmigo, hermano. Ya. O puedo escribir los versos más tristes esta noche. O Run Run se fue para el norte. Son todas obras que se venden en el mundo de manera constante, ¿ya? Y que de alguna manera nos dan nuestra identidad respecto del mundo, ¿ya? Si alguien ha escuchado esa música o esa literatura en cualquier parte del mundo civilizado, ¿se entiende? Y usted dice que es chileno, de donde viene la Violeta Parra, o Víctor Jara, o Pablo Neruda, o Gabriela Mistral. ¿Me comprenden? O sea, de alguna manera nos sirve también como carta de presentación. ¿Lo protegemos? No. O poco. A diferencia también de otros países que sí tienen un alto grado de protección. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por favor. Espéreme. El caballero que está allá de corbata le puede dar clase. Él viene de allá.
Yo creo que, yo creo que falta voluntad política, como siempre, en muchos de estos aspectos. Voluntad política, ¿ya? Porque, ¿sabe cuál es el punto? Lo que vive el caballero, yo lo he vivido muchas veces con respecto a los recursos genéticos. ¿Conocen ustedes la murta? ¿Conocen ustedes la murta o murtilla? Bueno, la murta, la secuencia genética de la murta pertenece a un señor en Australia y la murtilla es endémica de Chile. Podríamos obtener grandes beneficios de la murtilla. Hay una razón muy sencilla. La murtilla, como endémica de Chile, permite crear cremas que permiten a su vez también mejorar el cutis y tener una mayor cantidad de flavonoides. Perdimos eso. O sea, entiendo perfectamente lo que usted señala. Perdemos oportunidades, como pasó con el salitre. Perdemos oportunidades, como ha pasado, hoy día menos, pero con el cobre. Porque no nos preocupamos tanto de las cosas pequeñas como de las cosas grandes. Esperamos convertirnos en algo así como un Rockefeller, cuando no nos damos cuenta que pequeñas actividades pueden permitir un cambio sustantivo en la vida de cada uno de nosotros para poder tener un ingreso razonable, ¿ya? Entonces tampoco preservamos, volviendo a lo que estábamos conversando, esa cultura, esos elementos culturales que están en nosotros, ¿ya? Bueno, yo creo que les voy a pedir disculpas, o les voy a dar disculpas a todos ustedes, pero creo que estamos en la hora, porque aquí a Claudio lo veo que se está comiendo las uñas, ¿ya? Así que les quiero nuevamente agradecer por su tiempo y desear la mejor vuelta a su casa, ¿ya? Y cualquier cosa quedo a disposición. Claudio tiene mi correo, Patricio Araya puede también servirles de ayuda, no hay ningún problema.